hablando de eso, pero también decías que te empezó a llamar mucho la atención de incluir esta cuestión de sonidos digitales, lo llamo así, pero pues como la Sí, cuestión de los pedales, que es precisamente lo que tiene tu EP, ¿no? O si tú trabajaste con pedal en el EP. sí, sí. Entonces, como que, pues eso me parece como muy interesante porque la música colombiana tiende a ser mucho de instrumentos como muy acústicos. Sí, Mm, no sé si esa sea la palabra, pero son creo, instrumentos muy acústicos y personalmente no he visto mucho la exploración, digamos, de este tipo de efectos. Si algo he visto mucho la exploración de pronto guitarra eléctrica que la han metido, que sí. tiene pues sus efectos en los pedales, pero no he visto como esta exploración que tú planteaste y que pues desarrollaste. ¿Cómo Ok. fue el proceso para llegar pues a todo esto? O sea, decir como, de, uno, quiero hacerlo en loops, porque pues lo que hace son loops, ¿cierto? Sí, bueno, frecuencias. Y cómo decir, bueno, entonces, que también hablabas un poco de quiero expresar o hacer como, como una alegoría de pronto al requinto con mi voz, ¿sí? O a ciertos instrumentos percutivos, ¿sí? De Sí. percusión con mi voz, cómo llegar a, como a ese proceso de decir, bueno, lo voy a hacer todo yo sola, ¿sí? pero, pero entonces todo es sola, pero desde mi voz, no voy a yo a ponerme a tocar el requinto, yo a ponerme a Sí. hacer eso, ¿sí? Como, pues cómo llegar a ese proceso final. Uf, yo creo que son partecitas de muchas cosas, ¿sabes? Porque en cuanto a los juegos con la voz, hay una cantante que se llama Sofía Ribeiro. Ella es de Ujú. Portugal, se vino a vivir a Bogotá con los hermanos Ospina. Y esa mujer tiene una habilidad para jugar con la voz y para hacer que las personas crean posible que es jugar con la voz, independientemente si eres cantante o no, para formar ciertos como circle singings, los llama Ujú. ella. Entonces, ok, tú propones una palabra y haz un loop. Entonces la gente sale con aguacate, 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 aguacate. ¿Tú qué te inventas sobre eso? No hay un espacio para juzgar, no hay un espacio para decir, pero no puedes hacer algo modal o en cinco cuartos. O sea, no hay una jerarquía musical a la que tanto estamos acostumbrados desafortunadamente en la academia y que nos limita muchas veces a no, mejor no hago nada porque no es lo suficientemente bueno. Entonces he asistido a un par de sesiones de estos circle singings donde las posibilidades de la voz son infinitas. Y bueno, intenté esto, uy, no sonó chévere, pero lo probé. O uy, puedo hacer esto. Claro. Y de una lo tengo presente. Entonces, más que nada eso por la parte de las sílabas, por la parte de cómo juego con mi timbre, con mi tracto vocal, para poder hacer que mi voz cambie y pueda imitar estos instrumentos. Ujú. Iba a hablar de otra cosa y se me olvidó. Secuencias. Ah, bueno, había visto que de pronto la parte tradicional se unía con la parte, ni siquiera digital, sino como más de música techno o con Ujú. los DJs que trabajan de pronto con artistas tipo Quantic y Nidia Góngora, Ujú. en los que sigue siendo un proceso paralelo porque se secuencian o se samplean, digamos, algunas cosas, pero, pero siento que sigue siendo un trabajo de pronto muy paralelo, Ok. muy aún como no tan... Entonces yo dije, realmente dije, bueno, yo quiero hacer una, o sea, sé que hacer una tesis debe ser un fastidio, porque me lo han dicho. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que me trame, pensándolo así en términos como coloquiales y reales, que me trame, que sea chévere y que involucre cosas que me gusten para que yo lo pueda usar para después? Porque qué triste que yo le meta un año de mi vida a hacer un montón de papeles y los deje en el olvido. O sea, para mí, según lo que yo de pronto quería hacer después, pues yo decía, pues aprovechémoslo. Ujú. Y, y entonces yo dije, bueno, me gusta Van Gogh y me gustan las músicas tradicionales y soy cantante y me compré este pedal y me gusta mucho, pero no lo he usado casi. Ujú. Y así, después de 3 intentos fallidos de plantear cómo ver el cuadro, llegué a eso, como de a poquitos, oiga, y si uso los géneros vocales, oiga, pero es que también tenemos estas progresiones que son sencillas y de pronto me puedo transcribir un solo de requinto y estudiarlo y modificarlo y hacer mi propio solo luego. Como todo eso hace parte de la construcción como tal. Además que el loop presenta una dificultad grande, como uno, mantener el tempo Sí. clarísimo. Eso es, como humanos, es, pues digo yo, es imposible tú mantener un Ujú. tempo exacto. Y eso para mí ese es uno de los mayores retos, porque pues yo antes estudiaba lupeándome, ¿sí? Dos, que también cuando tú ya empiezas a componer es como que tú armas esta capa y luego dices como, ah, estaría bien si yo empiezo ya después metiéndole esta. Entonces como que vuelves a organizar todo el loop y ya no empiezas por este, sino ya sabes que vas a empezar por este, Sí, pero tú tenías que haber empezado por este para saber que ese era el que iba a ser tu inicio, ¿no? Como total. que, bueno, ese me parece como un reto.